Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM desde Tizayuca, Hidalgo, en nuestro programa de niños valientes y esforzados. Bienvenidos sean todos a su programa. Gracias, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más a nuestro tema de niños. Gracias a todos los que ya están sintonizados, los que ya están preparados para escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí delante de estos micrófonos para poderles hablar de la bendita palabra de Dios. Cierren sus ojitos y vamos a orar, a dar gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde hermosa, Padre, que nos permites, mi Dios, estar delante de estos micrófonos, mi Dios, para honrar, para bendecir tu nombre, Padre, porque todo lo que hacemos, Padre, es para glorificar, Señor, para exaltar tu bendito nombre, Padre. Gracias, mi Dios, por estos medios por los cuales, mi Dios, nos podemos comunicar, Padre, y poder llevar tu palabra, Señor, a los hogares, Señor, que puedan conocerte, mi Dios, que puedan oír de tu nombre, Señor, que puedan oír de tu grandeza, de tus hechos maravillosos, Padre, de lo hermoso y lo amoroso que eres, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das, mi Dios. Gracias, mi Dios, por permitirme ser un instrumento en tus manos, Padre, para poder llevar, Señor, la bendita palabra, Padre, a otros, mi Dios. Señor, en esta tarde, mi Dios, te pido por cada niño, por cada niña, mi Dios, que ya se conectó, Señor, por cada radio escucha, Padre, que seas tú tocando sus corazones, mi Dios, ahí donde ellos se encuentren, Padre, que tu palabra, Señor, los toque, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, haga la obra, Señor, en cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias te doy, Padre. Te pido, mi Dios, en esta tarde, que tú seas bendiciendo el tema del día de hoy, Padre. Que tu gracia y tu misericordia, mi Dios, estén, Señor, sobre mi vida, Padre, para poder impartir, mi Dios, este tema maravilloso, mi Dios, de esta tarde. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda verdad, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Bueno, queridos niños, querido Radio Escucha, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver otro tema maravilloso, fascinante, precioso, como lo es cada historia de ese libro maravilloso llamado la Biblia. Hay muchísimas cosas que podemos aprender en él, muchas promesas de nuestro Dios Todopoderoso que están escritas en ese maravilloso libro, la Biblia. Fascinantes, maravillosas historias de grandes hombres que se dejaron manejar en las manos de Dios, que pusieron su fe en las manos de Dios y pudieron ver la grandeza y el poder de ese Dios grande y maravilloso, que cada miércoles vengo y te lo presento. Vamos a poner atención a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una heroína valiente y precisamente así se llama nuestra lección del día de hoy. Una heroína valiente. Nuestras referencias bíblicas en la cual está basada nuestra historia de hoy está en Jueces capítulo 4 y 5. Esa es la tarea de hoy, ¿vale? Van a leer los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Y nuestro texto para memorizar de esta semana se encuentra en Salmos 18:3 y dice así: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esa es nuestra tarea de esta semana. Leer los capítulos del libro de Jueces 4 y 5 y texto para memorizar Salmos 18:3. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. Y bueno,
En la clase de hoy estudiaremos cómo Dios usó la vida de una mujer para salvar a su pueblo de Israel de la opresión del rey, de un comandante llamado Javid de Canaán. Vamos a escuchar atentamente esta historia hermosa de esta mujer que se dejó usar, que aceptó los propósitos y los planes de Dios para su vida. Ella aceptó el llamado de Dios. Ella estuvo dispuesta y escuchó la voz de Dios. Y eso vamos a ver, y vamos a ver qué podemos aprender de esta mujer. ¿Vale? Pongan mucha atención, queridos niños. Vamos a ver, esta historia se encuentra en la Biblia, es una historia fascinante sobre una mujer muy especial llamada Débora. Pero antes de comenzar, queridos niños, nuestra historia de hoy, quiero, quiero que sepan lo que significa la palabra Débora. La palabra Débora significa mariposa. Y déjame decirte cuáles son las características de esta maravillosa mujer. Las características de esta mujer, escucha, primera, era una líder destacada. Débora fue una líder sobresaliente en la Biblia. Era reconocida por su habilidad para guiar y tomar decisiones importantes, destacando su papel como jueza en Israel. También era una profetisa. Se le reconoce como una profetisa a una persona que recibe y transmite mensajes de Dios. Y también es reconocida como una mujer valiente. Mostró su gran valentía particularmente en la batalla contra Císara y su ejército. Y además su nombre significa mariposa. El nombre de Débora, queridos niños, significa abeja. Una abeja significa abeja, que en hebreo podría simbolizar, ¿verdad? La diligencia, la organización, la voracidad, las cualidades asociadas a las abejas. Déjenme decirles, queridos niños, que las abejitas, ¿verdad? ¿Conocen a las abejitas? ¿Quién no conoce las abejitas? Las abejitas son esas grandes, laboriosas, ¿verdad? Que preparan la deliciosa miel con las que nos gusta saborear unos ricos hotcakes, ¿ah? O una rica malteada con, con miel, ¿verdad? Y también la abejita la conocemos porque es muy trabajadora. Las abejitas siempre están trabajando, queridos niños. ¿Vale? Y a esta mujer se le consideraba así. Su nombre significa abeja. Y esta mujer era una mujer trabajadora, diligente, organizada. ¿Te das cuenta? Así que si alguna vez te han dicho que eres como una abeja, no te molestes, no te enojes, ¿vale? Porque abejita representa, ¿verdad? Un animalito que es trabajador. ¿A alguien de ustedes les ha puesto sus maestras un sellito de abejitas? Las abejitas, queridos niños, son símbolos de unos animalitos trabajadores. Y si alguna vez te han puesto un sellito en tus tareas con una abejita, quiere decir que te está diciendo tu maestra que eres una niña, un niño trabajador, un niño organizado, un niño limpio en tus tareas, un niño diligente en tus tareas, ¿vale? Así que cuando te digan que eres como una abejita, no te enojes, te están diciendo que eres un niño trabajador, un niño diligente, un niño organizado, ¿vale? Gloria a Dios. Pues esto era el nombre de esta mujer, Débora. Era una líder valiente, una líder poderosa en esos tiempos en que muchas
muchas personas pensaban que solo los hombres podían destacar. Mira, déjame decirte que eh, esta mujer valiente, queridos niños, demostró ser una líder muy poderosa, muy valiente, muy organizada, muy sabia, en tiempos en donde se pensaba, queridos niños, en aquellos tiempos, ¿verdad? De aquellos tiempos del Antiguo Testamento, se pensaba que solo los hombres podían destacar, ¿verdad? Y con esta historia, queridos niños, descubriremos cómo las mujeres también podían brillar en diferentes áreas, como líderes, como guerreras, y cómo también podían ser usadas por Dios. Y veremos cómo la historia de Débora nos inspirará a todos a ser valientes y a hacer grandes cosas para Dios, ser utilizados como instrumentos en las manos de Dios, ¿vale? Hoy vamos a ver y vamos a conocer cómo Débora fue esa mujer valiente en las manos de Dios. Ella se dejó en las manos de Dios. Ella dejó en las manos de Dios que su vida fuera un instrumento guiado por Dios para hacer grandes cosas, ¿vale? Vamos a ver y vamos a ver qué podemos aprender en la historia de Débora, ¿vale? Vamos a aprender algunas lecciones emocionantes sobre la historia de de esta mujer valiente, ¿vale? Vamos a ver qué podemos aprender. Conozcamos más acerca de Débora y aprendamos algunas lecciones emocionantes sobre su historia, ¿vale? Pongan mucha atención. Como número uno, queridos niños, Débora era una mujer líder, profetisa y jueza. Ella se sentaba en una palmera y ahí los hijos de Israel venían a ella para buscar consejo y sabiduría, queridos niños. Y déjame decirte que hace mucho tiempo en Israel, esta mujer llamada Débora, ¿verdad? Ella fue una mujer usada por Dios, era una gran líder, una gran profetisa, una gran jueza en Israel. Y en esos días, queridos niños, la sociedad tenía ideas complicadas sobre lo que las mujeres podían o no podían hacer. Y déjame decirte que la mayoría pensaban que solo los hombres podían liderar y podían tomar decisiones importantes. Pero, ¿sabes? En la historia de Débora nos, 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 nos enseña que Débora no se conformó con esas normas. Ella desafió las expectativas de ese tiempo y se convirtió en una líder valiente. Gobernaba a Israel como jueza y su sabiduría y su liderazgo eran muy respetados, queridos niños, en ese tiempo. Débora se sentaba bajo una palmera, digamos que era como su oficina, ¿verdad? Era como su oficina y ahí iban los hijos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, iban a buscar consejo y sabiduría cuando necesitaban tratar algo importante en sus vidas o en alguna batalla, en algo, iban con Débora y consultaban ese proyecto o consultaban aquel problema con esta mujer y esta mujer llena de sabiduría de Dios, ¿verdad? Les daba consejos. Mira, imaginemos que ustedes sean líderes de su grupo, de amigos, ya sea de su clase, ¿verdad? ¿Cómo actuarían ustedes como líderes, queridos niños? Porque déjenme decirles que ser líder no significa nada más ser jefe del grupo. No, queridos niños. Ser líder también tenía que demostrar coraje para conseguir metas frente a los obstáculos y poder ayudar a otros y dar buenos consejos y sobre todo, escucha, tomar sabias decisiones, queridos niños. Ser líder no solamente es mandar, que te sirvan. No, queridos niños, y sentirte importante, porque tú estás liderando o guiando a un grupo de personas. Hay veces que en las escuelas te ponen también como líder de un grupo, ¿verdad?
Que tú seas líder de un grupo donde, vamos a suponer, van a hacer una maqueta especial de algo especial que les deja la maestra, y a veces siempre hay un líder de equipo. Y para poder ser líder de equipo, hay que saber ser líder, queridos niños. Porque no solamente se trata de organizar, de mandar, de decir, no, queridos niños, se tienen que tomar decisiones importantes, saber guiar a tu grupo y llegar, ¿verdad? Conseguir esas metas como grupo, esas metas que están realizando y que tú como líder, como persona que estás guiando a ese grupo, necesitas conseguir esas metas satisfactoriamente, ¿verdad? Un buen trabajo, una maqueta preciosa, pero también, ¿verdad? Necesitan saber mandar, tomar decisiones importantes, ¿vale? Y en Débora, nosotros podemos aprender de ella, incluso cuando las cosas se vean difíciles, podemos ser valientes, porque aquí en estas situaciones de Débora, ella tuvo que tomar decisiones en asuntos difíciles y dirigir de manera justa y amorosa. Imagínense lo difícil que debió de haber sido para Débora, siendo mujer, enfrentar en esos tiempos en la que la sociedad no creía en las mujeres como líderes. Y ella como mujer delante del pueblo de Israel, guiar a ese pueblo de Israel, que a veces ese pueblo, ¿se acuerdan cómo era? Era desobediente con Dios. Y en este tiempo en el que Débora estaba delante del pueblo, el pueblo de Israel se encontraba otra vez en problemas, queridos niños. ¿Saben por qué? Porque volvieron otra vez ser desobedientes a su Dios. Volvieron a voltearle los ojos a Dios y hacer sus cosas a su manera y volver a adorar ídolos extraños, ídolos que no eran Dios. Y volvieron a darle la honra a esos pedazos de madera, a esos pedazos de yesos, de oro, en vez de darle la gloria a su Dios. Volvieron a darle la espalda a su Dios y volvieron a dejar a Dios. Y cuando volvieron a dejar a Dios, volvieron a tener problemas. Y saben, Dios los volvió a entregar a los cananeos, a este hombre malvado, Sísara. Los dejó en sus manos y volvieron a ser, ¿verdad? Correteados, volvieron a ser, maltratados, subyugados. ¿Y qué volvió a hacer el pueblo? Volvió a clamar a Dios. Cuando ya no podían y se sentían que estaban esclavizados, que ya no podían más porque el hombre malvado que estaba sobre de ellos los estaba subyugando, los estaba maltratando, entonces volvían nuevamente sus ojos a Dios. Ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso, un Dios grande, y sabían que también tenían un Dios misericordioso, porque cuando ellos volvían sus ojos a Él, Dios siempre, como un Dios amoroso, que ama a sus hijos, tenía de nuevo misericordia por ellos y mandaba la ayuda. Pero este pueblo siempre volvía a sus ojos, daba su espalda a su Dios. Y en ese momento estaba así ese pueblo. Cuando Débora se encontraba de jueza, este pueblo estaba siendo subyugado por el malvado Císara. Dios lo había permitido nuevamente para que entendiera este pueblo que el único Dios que puede ayudarlos, el único Dios que puede darles paz, el único Dios que puede proveerles todo, era su Dios. Pero como todo, queridos niños, recuerden que nuestras decisiones, ¿verdad? Que tomamos siempre tienen consecuencias. Y las consecuencias del pueblo de Israel, las decisiones del pueblo de Israel tenían sus consecuencias, volvían a caer en manos de los hombres malos, porque siempre iban tras los dioses ajenos, siempre iban sobre lo que no quería Dios que hicieran. Y cuando ya estaban en el problema, pues entonces clamaban a Dios.
Y Dios, siendo un Dios amoroso, siempre les mandaba la ayuda, ¿vale? Y en ese momento estaba esta mujer liderando a este pueblo de Israel. Y Débora tenía que enfrentarse en esto. Y Débora nos enseña que aunque las circunstancias sean difíciles o las posibilidades sean bajas, cada uno de nosotros, queridos niños, querido radio escucha, podemos ser también valientes y también podemos liderar con justicia y amor. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar, busquemos su dirección. Débora era una mujer que buscaba dirección de Dios, era una mujer que escuchaba los consejos de Dios. Así que deben de recordar, queridos niños, queridos radioescuchas, que no hay límites para los que podamos lograr, que no podamos lograr, queridos niños, sin importar nuestro género. Aquí estamos viendo que no importa que seas hombre, que seas mujer, Dios puede usarte de una manera extraordinaria. Para Dios no hay excepción de personas, aunque el hombre diga, ay, es que la mujer es débil, la mujer no sirve para nada, pero Dios puede hacer también grandes cosas por medio de una mujer. Y aquí en esta historia maravillosa, queridos niños, estamos viendo que Dios se valió de una mujer para poderle darle la victoria al pueblo de Israel. La estamos viendo en la historia de esta mujer llamada Débora. Ella demostró coraje y valentía, ¿vale? Y ella pudo abrir el camino hacia un liderazgo fuerte. Y el pueblo la respetaba, queridos niños. Ella estaba ahí debajo de la palmera. Y ahí iba el pueblo a consultarla. ¿Se dan cuenta? Débora confiaba en el Dios en que ella creía, confiaba en los consejos de Dios y ella supo ser una líder con coraje, una líder justa, una líder sabia, valiente, guerrera. ¿Vale? Así que nosotros podemos aprender de Débora a ser valientes y podemos ver que Dios puede hacer de cualquier persona una persona valiente, sabia, sin importar el género, si somos mujeres, si somos niños, si somos hombres, adultos, ancianos. Dios puede usar cualquier persona para sus propósitos, queridos niños. Nunca dudemos eso. Para el hombre, acuérdense que para el hombre todas las cosas a veces son imposibles, pero para Dios todo es posible, queridos niños. Para Él no hay nada imposible. Y Él puede usar un niño como a Samuel, ¿se acuerdan cómo lo usó para dar un mensaje, verdad? Al profeta Isaías. Él supo darle un consejo a ese profeta, ¿vale? Y también pudo usar a mujeres. Estamos viendo cómo pudo usar a Débora para poderse enfrentar en esos tiempos con este malvado capitán Císara, ¿verdad? Como número dos, queridos niños, vamos a ver otro número dos de Débora. Débora tenía una conexión especial con Dios. ¿Te das cuenta? Débora no solo era una líder valiente, sino que también era una mujer profetisa, una mujer que mantenía una conexión directa con Dios, una conexión especial con Dios. ¿Y qué significa esto, queridos niños? Significa que Débora tenía una conexión especial con Dios. Dios le hablaba y le revelaba su voluntad a través de visiones y palabras. ¿Se imaginan lo especial que debió de ser para Débora poder escuchar a Dios de esta manera? No cualquiera podía tener este don de profecía, queridos niños. Cuando Dios le hablaba, Débora no solo escuchaba sus palabras, sino que también obedecía los consejos de Dios, obedecía las palabras de Dios. Y esta relación cercana con Dios la hacía aún más sabia
y capaz de ser una buena líder. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez algunos de ustedes han sentido que Dios les habla a su corazón? A veces puede ser un sentimiento, una idea o una convicción en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras mentes. Y por eso hay que saber escuchar a Dios, ¿vale? Porque saber escuchar a Dios nos ayudará siempre a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros. Débora nos está enseñando que no solo podemos ser valientes y buenos líderes, sino que también podemos ser personas que podamos escuchar a Dios y que podamos ser obedientes al escuchar su voz y obedecer. Así que cuando sientan que Dios les está hablando, recuerda, recuerden la historia de Débora y su obediencia a Dios, ¿vale? Número 3, queridos niños. Vamos a ver qué podemos también, otra lección importante que podemos aprender de esta mujer Débora. Número 3, Débora era una guerrera valiente. En la historia emocionante que estamos estudiando hoy de Débora, también estamos descubriendo otro aspecto asombroso de su carácter. Débora era una mujer guerrera y valiente. Recordemos que era una época en la que la mayoría de las batallas eran lideradas por hombres, queridos niños, ¿vale? Pero Débora destacó como una buena líder valiente que no solo escuchaba a Dios, sino que también estaba dispuesta a enfrentar los peligros en el campo de la batalla. ¿Te das cuenta? Y esto lo vemos cuando Barak, el líder militar, ¿verdad? Le expresó su preocupación por ir solo a la batalla. Cuando le decía a Débora, ve porque Dios te está mandando junta a hombres. Dios te está mandando, anda, ve y junta a tus hombres. Y Dios dará la batalla. Pero Barak dice, no, no voy a ir si tú no vas. Y entonces Débora le dice, oh bien, iré contigo, pero la batalla no será tuya. ¿Vale? Y Débora va. Ella no dudó en acompañarlo. Va también delante del pueblo de Israel a enfrentarse con el malvado Sísara. Imagínense en esta escena, queridos niños. Débora, una mujer valiente, junto a Barak y el ejército israelita. Ellos se prepararon para enfrentar al temido enemigo Sísara, junto con sus tropas cananeas. La valentía de Débora no solo inspiró a Barak, sino a todo el pueblo de Israel a ser valientes. ¿Se dan cuenta, queridos niños? La valentía de Débora inspiró a Barak y al pueblo a ser valientes para enfrentarse al malvado Sísara. Y les dijo que Jehová les daría la batalla. ¿Se dan cuenta? Su liderazgo y coraje, queridos niños, de esta mujer demostraron que Dios podía usar a cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña. Dios puede usar a cualquier persona, queridos niños, independientemente de su género, para así Él poder llevar a cabo los propósitos que Él tiene. Y en este caso, era en una batalla. En la batalla, Dios demostró su poder quebrantando a Císara y a todos sus carros y a todos sus ejércitos a filo de espada, queridos niños, delante de Débora y de Barak. Y Císara, queridos niños, descendió del carro y huyó a pie. Y la victoria fue dada al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? La victoria fue de Israel y el enemigo fue derrotado. La historia de Débora, queridos niños, nos muestra que cuando confiamos en Dios y estamos dispuestos a enfrentar los desafíos con valentía, no hay límites para lo que podemos lograr
con la ayuda de Dios. Débora, con la ayuda de Dios, logró la victoria para el pueblo de Israel. No importa quiénes seamos o de dónde vengamos, queridos niños, no importa. En las manos de Dios podemos ser instrumentos muy útiles en las manos de Dios y Él puede hacer grandes, grandes y maravillosas cosas. ¿Te dan cuenta? Él puede hacer grandes cosas con nuestra vida, queridos niños, pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser mujeres, hombres, niños de fe, que confíen en Dios. Hombres, mujeres, niños obedientes, que escuchen la voz de Dios y que la obedezcan. Y solamente así, queridos niños, podemos lograr grandes cosas con la ayuda de Dios. ¿Vale? No importa quiénes seamos o de dónde vengamos, Dios puede usarnos de una manera extraordinaria si nosotros estamos dispuestos a obedecerle y a confiar en Él. Débora fue valiente, Débora obedeció la voz de Dios y Débora confió en el Señor y el Señor cumplió su promesa. Les entregó la victoria. Él peleó nuevamente a favor del pueblo de Israel y les entregó la victoria. Y sus enemigos fueron derrotados, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Para Dios no hay nada imposible, queridos niños. Absolutamente nada. Número 4, queridos niños. Número 4. Veamos qué podemos aprender. Otra lección maravillosa de esta mujer guerrera y valiente. Débora era también una adoradora y una apasionada de Dios. ¡Guau! ¿Sabes? Débora, además de ser una líder valiente y una mujer que escuchaba la voz de Dios y que la obedecía, también nos muestra otra faceta importante de ella. Era una adoradora y apasionada de Dios. Ahora imaginemos este hermoso escenario, queridos niños. Después de que Dios les dio la victoria en la batalla contra el malvado Císara, Débora, junto a Barak y al pueblo, ella se llenó de gratitud y alegría por lo que Dios había hecho por ellos, dándoles la victoria. Y en ese momento de alegría desbordante, Débora sintió una gran gratitud por Dios, por lo que Él había hecho por ellos, y no pudo contener el gozo en su corazón, queridos niños, y empezó a entonar un cántico de alabanza y de adoración a Dios, junto con todo el pueblo, junto con Barak. En Jueces 5, en el capítulo 5 que van a leer ustedes, van a leer este cántico hermoso que entonó nuestra apasionada y adoradora Débora. Y se van a dar cuenta cuán hermoso cántico brotó de la gratitud de Débora desde el fondo de su corazón. Fue tanto el gozo de esta mujer que desbordó de alegría y empezó a entonar un cántico de alabanza y de adoración al Dios grande, guerrero, grandioso y maravilloso, que siempre ganaba victorias para el pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Débora no pudo contener ese gozo en su corazón. Dice Jueces 5:3, decía ella en ese cántico: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salvos a Jehová, al Dios de Israel. Gloria a Dios. Y así empieza el cántico, queridos niños. No dejen de leer sus capítulos para que vean qué hermoso cántico cantó Débora. Gloria a Dios. Dice Jueces 5:3. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. ¿Saben, queridos niños, querido radio escucha?
Alabar a Dios es como decirle cuánto le amamos y cuánto le agradecemos por todo lo que Él hace por nosotros, queridos niños. Esta mujer, Débora, estaba desbordada de gratitud por Dios y lo único que pudo salir de ese corazón gozoso fue alabar a Dios, entonar un hermoso cántico delante de su rey, diciéndole palabras hermosas que salían de su corazón. Y eso es lo que hace la alabanza, queridos niños, cuando nosotros nos entregamos a Dios y alabamos a Dios. De nuestro corazón saldrá cánticos de agradecimiento, queridos niños. Si tú te encuentras agradecido con Dios, tu corazón desbordará de gozo y hará lo que hizo el corazón de Débora. No podrá contener ese gozo. Y entonces ese gozo y ese agradecimiento, queridos niños, saldrá de nuestra boca con un cántico de amor para nuestro Rey Todopoderoso. Y podemos decirle cuánto le amamos, cuánto le agradecemos por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido Dios con nosotros, queridos niños. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, queridos niños, es por Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios, si no nos tiene a nosotros, Él sigue siendo un Dios grande, maravilloso, poderoso, grande en batalla. Pero si nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, entonces somos más que vencedores, somos grandes guerreros, valientes en las manos de nuestro Dios. Así como lo fue Débora en las manos de Dios, una guerrera valiente, una jueza justa, una mujer de fe, guerrera, que no le importó ser mujer y fue a la batalla, con la confianza de que su Dios grande y poderoso, que continuamente hablaba con él. Ella sabía que su Dios iría con ella y que ese Dios le daría la victoria. Y ella lo creyó. Y fue delante de ese ejército como mujer, sin temer en la batalla, se presentó y Dios cumplió su promesa y les dio la victoria, queridos niños. ¿Vale? Así que otra cosa que podemos aprender de nuestra querida Débora es que era una apasionada por Dios y una adoradora de Dios. Le gustaba alabar a Dios. Cantaba cánticos desde su corazón. Así que Débora nos demuestra que el liderazgo no solo se trata de órdenes, queridos niños, o de tomar decisiones importantes y sabias, sino que también debemos de ser ejemplo en nuestra relación con Dios. Débora tenía una relación íntima con Dios, una relación constante con Dios. Y no solamente era una buena jueza, no solamente era una guerrera valiente, no solamente era una mujer de fe, sino que también era una mujer con una relación permanente con su Dios. Tenía una conexión directa con su Dios. Y ella no solamente mandaba, daba consejos, sino que también le demostraba al pueblo que debían de adorar a su rey, que deberían de entonar cánticos de alabanza y de agradecimiento a ese rey todopoderoso que les daba la victoria. Ella era una mujer de una sola pieza, queridos niños. Y no solamente, ¿verdad? Demostraba ser valiente, sino también demostraba ser una mujer entregada a Dios, una mujer que vivía lo que en la intimidad hacía y hablaba con Dios.
Cuando nosotros guiamos a otros, queridos niños, ya sea en nuestro hogar, en la escuela, en la iglesia o en cualquier lugar, queridos niños, nosotros también podemos inspirar a otros al mostrarles cómo amar y adorar a Dios con pasión y gratitud. Y no solamente dando órdenes, no solamente enseñando, sino también enseñarles cómo deben de amar a Dios, cómo deben de adorar a Dios, cómo deben de dar gratitud a Dios, queridos niños, querido Radio Escucha. ¿Se dan cuenta? Débora no solo les enseñaba cómo ser una buena líder, cómo ser una buena guerrera, cómo ser una buena mujer de fe, sino que también les enseñaba cómo adorar a Dios, cómo ser agradecidos a Dios, queridos niños. Así que, queridos niños, queridas niñas, aprendamos de Débora a ser líderes valientes, a escuchar a Dios con atención, a ser obedientes, pero también a ser adoradores y apasionados por ese Dios grande y maravilloso que está en los cielos, queridos niños. En todo momento, en cualquier circunstancia, cuando estemos alegres, cuando nos sentamos tristes, cuando nos encontremos en situaciones difíciles, en momentos de tristezas, siempre debemos de ser adoradores y apasionados de Dios en todo momento, siendo agradecidos en cualquier momento, porque Dios siempre nos dará la salida, siempre Dios nos dará la victoria, queridos niños, ¿vale? Cuando combinamos el liderazgo, la sabiduría y la adoración a Dios, entonces, queridos niños, podemos hacer una gran diferencia en el mundo en el que nos rodeamos. La historia de Débora nos ofreció varias lecciones, queridos niños, que pueden inspirarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Débora fue una líder valiente que enfrentó desafíos, que tomó decisiones sabias, que luchó en la batalla. Ella sabía escuchar a Dios y confiaba en los consejos de Dios. Y esto, queridos niños, querido Radio Escucha, fue que la llevó a liderar al pueblo de Israel con coraje, con valentía y determinación en tiempos difíciles. ¿Se dan cuenta? Débora también demostró ser una líder guerrera al inspirar a Barak y a los israelitas a la victoria en la batalla contra el temido Císara. ¿Se dan cuenta? Y además vimos su apasionada adoración a Dios, la cual nos enseña la importancia de alabar y de agradecer a Dios en todas las circunstancias de la vida, queridos niños, queridos Radio Escucha, porque a veces, ¿verdad? Nos gusta alabar y adorar a Dios y darle gracias a Dios cuando las cosas son favorables. Pero cuando las cosas nos van mal, difíciles, tristes, angustiosas, desesperanzas, ahí no nos puede salir una gratitud a Dios, sino solamente a veces nos salen quejas porque ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otros? ¿Qué está pasando? Pero aquí Débora nos enseña que en cualquier situación debemos de ser adoradores, apasionados por Dios y nuestra gratitud siempre debe de ser la misma en tiempos difíciles y en tiempos no difíciles. Debemos siempre de demostrar agradecimiento a nuestro Dios grande y maravilloso. Y verás que cuando nosotros hagamos esto, entonces Dios hará su parte, así como hizo su parte en esa gran batalla que el pueblo de Israel, Barak y Débora enfrentaron con el malvado Císara. Dios les otorgó la victoria enfrente de Barak, del pueblo de Israel y de Débora.
Dios les dio la victoria y les demostró su gran poder, ¿vale? Así que mis queridos niños, seamos valientes en todos nuestros desafíos, en toda circunstancia que nos encontremos y escuchemos con atención la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios, queridos niños? Cuando ustedes escuchan la enseñanza de la palabra de Dios, Dios ahí les está hablando. Querido Radio Escucha, estas enseñanzas son palabras de Dios. Y si tu corazón está blandito, si tu mente está blandita y está dispuesta a escuchar la voz de Dios, la vas a escuchar tan clarita que en el momento en que tú termines de escuchar la palabra de Dios, tú tomarás una determinación, así como Débora tomaba determinaciones y obedecía a Dios, y entonces echaba a andar la palabra de Dios en su vida y obedecía lo que Dios le estaba mandando. Y Dios siempre hará su parte, querido niño, querido Radio Escucha. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, que es obedecer, Dios hará su parte y nunca saldremos vencidos, sino que siempre saldremos victoriosos, queridos niños. La palabra de Dios está llena de historias y de héroes, heroínas que pusieron su fe en el Dios Todopoderoso y dejaban guiar su vida por el Dios Todopoderoso y que se enfrentaban a batallas, grandes batallas, pero ellos confiaban en ese Dios maravilloso y Él les daba la victoria, queridos niños. Ellos no quedaban avergonzados. Nunca quedaron ningún guerrero de la palabra de Dios, ningún valiente de la palabra de Dios quedó avergonzado por el enemigo. Siempre salían victoriosos porque eran obedientes a la voz de Dios. Eran hombres de fe, eran hombres que aceptaban el llamado de Dios, que aceptaban sus propósitos en las manos de Dios. Y ellos accionaban su fe y obedecían a Dios. Y Dios no los dejaba, queridos niños, y tampoco nos dejará si nosotros tomamos determinaciones importantes en nuestra vida y decimos, ya no más un niño miedoso, ya no más un niño temeroso, ya no más un niño cobarde, ya no más un niño desobediente, ya no más un niño grosero. Hoy determino ser una persona diferente, una persona que obedezca a Dios a partir de hoy, porque sé que en cualquier circunstancia mi Dios me dará la victoria. Y Dios, cuando te oiga decir eso y vea que estás determinando servir a Dios y obedecerlo, entonces Dios te dará la victoria. ¿Vale? Gloria a Dios, queridos niños. Entonces, seamos valientes en cualquier desafío, en cualquier circunstancia, y escuchemos la voz de Dios con mucha atención y obedezcamos. Y luchemos por lo que es justo. Y sobre todo, alabemos siempre a Dios con gratitud en nuestro corazón. En cualquier circunstancia, demos gracias a Dios. Gracias a Dios porque me diste este sol que me calienta. Gracias a Dios por este frío, Padre. Gracias a Dios por los alimentos que pones en mi mesa. Gracias a Dios, Padre, por mi familia, por mis hermanos. Gracias a Dios por los tiempos difíciles que tal vez paso, Padre, porque yo sé que jamás quedaré ahí con esos momentos difíciles, que sé que tú me sacarás de esos momentos difíciles. Sé que me levantarás, Padre, porque tú lo dices en tu palabra,
que si yo confío en ti, que si soy un niño de fe, que si soy un niño obediente, que si soy un niño que sé escuchar tu voz, Padre, yo saldré victorioso en cualquier circunstancia en la que yo me encuentre, tú me darás la victoria, ¿vale? Entonces, seamos valientes y alabemos a Dios en cualquier circunstancia, ¿vale? Y sabes, querido niño, si seguimos este ejemplo de Débora, entonces podemos ser líderes sabios y valientes, ¿vale? La historia de Débora nos está enseñando también que sin importar quiénes somos, si seamos niños, adultos, ancianos, hombre, mujer, cada uno de nosotros tenemos ese potencial de liderar y de hacer una diferencia en el mundo. Si confiamos en Dios y seguimos adelante con valentía y adorando con gratitud a Dios, entonces veremos cómo podremos marcar la diferencia en nuestra vida y en la de los demás, así como Débora. Débora les enseñó a Baraía y al pueblo de Israel a ser valientes. Sí, Sara no quería ir. Dijo, si vas tú conmigo, voy. Si no, no voy. Y Débora dijo, sí, vamos, vamos. Pero eso sí, no será tu batalla. Porque él estaba desobedeciendo la voz de Dios. Débora ya le había dicho, ándale, reúnete a los hombres. Dios te va a dar la batalla. Pero le dice Barak, no, pero no voy si no vas tú. Y Débora dijo, bueno, pues vamos, pero la batalla no será tuya. Y les infundió valentía, les infundió valor al pueblo. Y a ella no le importó ser una mujer y enfrentarse a la batalla con el malvado Císara, porque ella confiaba en el Dios grande y poderoso que estaba de su lado. ¿Vale? Marquemos la diferencia, queridos niños. Marquemos la diferencia. ¿Vale? Hoy aprendimos hermosas lecciones de esta maravillosa historia de esta mujer llamada Débora. ¿Vale? Hoy aprendimos que no importa que seamos hombres, mujeres, niños, niñas, podemos ser valientes, podemos liderar con justicia, podemos ser un líder valiente, una guerrera valiente, una mujer, un niño de fe, un niño que escuche la voz de Dios, un niño apasionado por Dios, un niño adorador por Dios, que solo salga de su boca gratitud para Dios, así como Débora, que no aguantó su corazón, era tanto su gozo y su gratitud que brotó de su corazón un cántico de adoración y de gratitud hacia su Dios grande y poderoso. ¿Vale? Entonces, seamos niños valientes, seamos hombres y mujeres valientes de fe, obedientes a Dios y dejemos que Dios sea el que guíe nuestra vida. Y también, ¿verdad? Vimos que Débora aceptó el llamado de Dios, aceptó los propósitos de Dios para su vida y se dejó en las manos de Dios y Dios hizo grandes y cosas maravillosas en la vida de Débora. Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la maravillosa lección del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos muchas cosas maravillosas de esta mujer llamada Débora, Padre. Esta mujer que se dejó en tus manos, Padre. Esta mujer, Señor, que fue sensible a tu llamado, Padre, que aceptó su llamado, Señor. Una mujer, Padre, que era agradecida, Señor, a ti, Padre, por todo lo que tú hacías en ella, Padre. Señor, gracias por estas hermosas lecciones. Hoy aprendimos, Padre, que no solamente ser líderes, mandar,
Ser líder es solamente guiar, Padre. No, hoy aprendimos que ser líder también necesitamos marcar la diferencia, necesitamos enseñarles a las personas a las cuales lideramos y guiamos lo importante que es ser agradecido, lo importante que es tener una comunión íntima contigo, lo importante que es ser apasionados de ti, Padre. Que puedan ver, Señor, el cambio en sus vidas, Padre. Que puedan ver en nosotros la imagen de Jesús, Padre. Que podamos enseñarles también, Señor, a ser agradecidos, a amar y a servir y a obedecer a ese Dios grandioso y poderoso, Padre. No solamente es demandar, sino que también necesitamos tener un testimonio poderoso para mostrarles que Dios es poderoso en la batalla y en cualquier circunstancia de nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Padre, por estas lecciones maravillosas para nuestras vidas, Padre. Tú nos dejaste este maravilloso libro para poder aprender a vivir, Señor, bajo tus leyes, Padre, bajo tu cobertura, Padre, bajo tu camino, Padre. No bajo nuestras circunstancias, no bajo lo que nosotros queramos hacer, a nuestro parecer, Señor, sino que es importante vivir, Señor, bajo tus reglas, bajo tu amor, bajo tu palabra, Padre, porque ella es la que nos enseña a vivir, Padre, porque solamente, Señor, estudiándola, obedeciéndola, podremos tener una vida de paz, una vida de agradecimiento, una vida de poder, una vida de tantas cosas, Padre, porque tú nos podrás usar, Padre, para grandes cosas, mi Dios. Pero necesitamos, Padre, poner de nuestra parte, Señor. Determinar, Señor, seguirte, obedecerte, tener esa fe, Señor, que esos grandes hombres tenían, Padre, para poder creer, Señor, que tú todo lo puedes hacer, Señor, y que puedes hacer, Señor, por medio de nosotros, Señor, también grandes maravillas, Padre. Pero necesitamos buscarte, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser niños, mujeres, Señor, de fe, obedientes, Señor. Necesitamos, Padre, buscarte día a día, Señor. Tener una conexión, Señor, diariamente contigo, platicar contigo, Señor, para poder escuchar, Señor, tus consejos, Señor, y poder obedecerlos, Señor, así como lo hacía Débora, Padre. Y tú le diste, Señor, la victoria, Padre. Gracias te doy, Padre. Ayuda a cada niño, Señor, a cada niña, Padre, en su camino, Señor. En este camino hermoso, Señor, que es, Señor, seguir tu camino, Señor. Seguir a Jesús, Padre, porque tú eres el camino, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú dices, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, mi Dios. Que cada niño, Padre Santo, pueda seguirte, Señor, con esa fe, Padre Santo, que tú pones en nuestros corazones, Padre. Que ellos puedan seguir, Señor, siendo unos niños apasionados por ti, Señor. Unos niños, Señor, que sean agradecidos, Señor, por lo que tú les has dado, Padre, y que les das cada día, Padre. Señor, bendice a cada niño, a cada niña, Padre. Señor, te pido que tú los guardes y que tú los guíes, Padre Santo, a toda verdad, Padre Santo. Cuídalos, Padre, que sean luz, Señor, en su hogar, Padre. También te pido, Señor, por cada radio escucha, mi Dios. Señor, permíteles, Padre, que la luz de tu palabra, Señor, les alumbre, Padre, y que puedan conocerte, Padre, y que puedan, Señor, también adorarte, Señor, a confiar en ti, Padre, a buscarte, Padre Santo, a querer aprender más de ti, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, para que también sean, Señor, adoradores tuyos, Padre, que puedan, Padre Santo, entender tu palabra, Padre.
que puedan estudiarla, Señor, que sean grandes hombres de fe, Padre, que puedan, Señor, estudiar tu palabra, Padre, y que puedan, Señor, alumbrarles cada día la verdad, Señor, a sus ojos, Padre, y puedan, Señor, exclamar, tú eres el único Dios en el cual está mi fe. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM. Y en nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Y bueno, queridos niños, está por terminarse el año y puedo decirles que hasta aquí el Señor nos ha estado ayudando. Yo le agradezco a Dios por su grande amor, por su gran cuidado y les deseo feliz año nuevo, que se la pasen hermoso en familia y sobre todo no dejen fuera a Jesús de sus vidas. Agradézcanle por todo lo que ha sido bueno durante todo este año con ustedes, porque si llegan hasta el final de este año, es porque Dios los ha ayudado hasta ese momento y Dios les ha provisto hasta ese momento y Dios ha sido bueno hasta ese momento. No dejen de agradecerle a Dios por este año que se va y que en su gracia y sabiduría, y si está, que todavía nosotros permanezcamos en este mundo, nos veremos, ¿verdad? El próximo año aquí en Radio Jaí 104.3 FM para poder seguir escuchando la hermosa palabra de Dios y seguir estudiándola y seguir obedeciendo la voz de nuestro Dios. Yo los veo el próximo miércoles, si Dios no nos permite, el miércoles a las 12 de la tarde, ¿vale? Bye, queridos niños. Un gran abrazo. Feliz año nuevo.